que he postulado por ustedes se titula de la siguiente manera: La tutela de derechos, consideraciones desde la práctica. ¿Y por qué digo consideraciones desde la práctica? Porque no vamos a negar que lo que dice el libro es bonito. Me encanta el libro, me encanta leerlo, me encanta analizarlo, me encanta deshilacharlo, pero en la práctica es sumamente distinto. En la práctica vemos temas, vemos cosas que quizás no nos dicen los libros. Y eso creo que todo el mundo lo sabe. Entonces, el día de hoy quiero compartir con ustedes eso. Quiero compartir con ustedes justamente un caso en específico que estoy llevando en el estudio y que me gustaría compartir con ustedes para que ustedes también tengan conocimiento de esto. Bien, en primer lugar, la tutela de derechos es un mecanismo procesal, pero que va de la mano con el sistema, con el modelo procesal que tenemos nosotros en el nuevo Código Procesal Penal. El nuevo Código Procesal Penal tiene un sistema garantista, un sistema acusatorio con rasgos adversariales. ¿Y qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Que al imputado, al investigado, se le va a ver como un sujeto de derecho. Nosotros recordaremos que en Lima lamentablemente existe aún la vigencia del Código de Procedimientos Penales de 1940, donde la investigación, o mejor dicho, la etapa de instrucción, es muy violatoria de derechos fundamentales del imputado, porque ahí no es un sujeto de derecho, sino es un sujeto de investigación o hasta un objeto de investigación. Pero el mayor cambio que tuvo al entrar en vigencia este mal llamado nuevo Código Procesal Penal, porque es del 2004, entonces tan nuevo no es, pero cuando entró en vigencia este Código Procesal Penal del año 2004, cambiamos de sistema procesal, cambiamos a un sistema más garantista, acusatorio, es decir, con respeto a los derechos fundamentales, con respeto al debido proceso, con respeto tanto a los derechos del imputado como a los derechos de la víctima. Y es ahí donde existen mecanismos para nosotros reclamar ante un juez de garantías, así se le llama, un juez de garantías o un juez de la investigación preparatoria, para poder reclamar ciertas vulneraciones a los derechos del imputado. Y aquí vamos a entrar a una disyuntiva si es que solamente puede el imputado solicitar o imponer una tutela de derechos. Lo vamos a desarrollar a lo largo de la ponencia. Entonces, si nosotros vemos, o alguien que ha tenido experiencia llevando casos a la par con el nuevo Código Procesal Penal, entre comillas nuevo, pero también con el Código de Procedimientos Penales de 1940, se va a dar cuenta que el cambio más importante es la etapa de instrucción, o ahora llamada etapa de investigación preparatoria. Porque el juicio oral, y no lo digo yo, sino ustedes pueden revisarlo, y también pueden escuchar a varios jueces, abogados, que el juicio oral no ha cambiado o no ha variado casi mucho, es casi parecido, es lo mismo. Siempre hemos tenido un juicio oral, pues, pasable, un juicio oral que podemos discutir en oralidad y podemos contradecir en diversas cosas los hechos. Pero a lo que voy es, ese cambio disruptivo, ese cambio principal que tiene el Código Procesal Penal frente al Código de Procedimientos Penales de 1940, imagínense ese año, es la etapa de instrucción. ¿Por qué? Porque, haciendo un recordario súper rápido, ¿quién dirige o quién es el que está a cargo de la etapa de instrucción o investigación? Porque instrucción significa investigar, ¿no? Sin palabras más, palabras menos. Es el juez. Por eso que en el Código de Procedimientos Penales ustedes van a encontrar la frase que dice juez instructor, porque él es el quien investiga y a la vez es quien decide si es que ese caso pasa a juicio o no. Entonces, ahí no hay mucha parcialidad que digamos, ¿verdad? No hay mucha independencia que digamos, entonces se pierde la objetividad un poco. Pero actualmente, en el modelo procesal penal que tenemos, que es garantista. ¿Por qué garantista? Porque respeta los derechos fundamentales y haciendo no solamente un derecho constitucional, sino también un derecho convencional. Nos vamos a aplicar lo que dicen los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, actualmente, nosotros ante una vulneración de algún derecho del imputado, estrictamente y solamente en etapa de investigación preparatoria, porque como sabemos, la etapa de investigación preparatoria se divide en dos, en diligencias preliminares, artículos 3, 3, 4 del Código Procesal Penal, y en la investigación preparatoria formalizada. Tiene una subdivisión, una etapa preprocesal y una etapa procesal propiamente dicha. Entonces, en cualquiera de estas dos etapas o subetapas de la investigación preparatoria, se puede interponer una tutela de derechos, en cualquiera de estas dos etapas. En cambio, en el Código de Procedimientos Penales, pongamos un ejemplo. Mi persona es abogado patrocinante de
un imputado por cualquier delito. Y en medio de la investigación se me recaba prueba ilícita. Yo sé que esto es una prueba ilícita. O no se me dice cuáles son mis cargos concretos por los cuales se me está investigando. Otro ejemplo, un caso más simple. No me quieren o no me acceden a brindarme copias simples de la carpeta fiscal. Con el Código de Procedimientos Penales, ¿a quién yo acudo para que se me reponga, para que se me subsane ese derecho vulnerado? Derecho a información, derecho al debido proceso. ¿A quién? Al juez, pero si eres el que está investigando, es un juez instructor. Al fiscal, la fiscalía en el Código de Procedimientos Penales de 1940 es un apoyo. Entonces no teníamos un mecanismo procesal. ¿Cuál era la única vía? La vía constitucional, a través de un habeas corpus, a través de una acción de amparo, pero no teníamos una protección legal, no teníamos cómo defender al imputado. ¿Bien? Por eso se dice que prácticamente un procesado con el antiguo código ya casi condenado, ¿no? Por ahí dicen esas habladurías, que no creo que sea cierto. Vamos nosotros a ver en la práctica que vamos a notar la diferencia. En cambio, en el nuevo Código Procesal Penal, digo nuevo para que lo puedan diferenciar, pero no es tan nuevo que digamos. En el nuevo Código Procesal Penal existe en el artículo 71 lo que se le conoce como tutela de derechos. Y su propio nombre lo dice, que es una tutela de derechos, una protección de derechos hacia el imputado. Y aquí vamos a llegar a la parte interesante. Entonces, en el del Código Procesal Penal de 2004 tenemos un artículo específico que regula cuál es la protección que se le puede brindar a un derecho vulnerado en la etapa de investigación. Si no sé sobre qué se me acusa o la acusación es muy gaseosa, muy abstracta, muy amplia, no sé en específico qué cosa se me está imputando, puedo solicitar al juez, primero, ojo, y aquí ya vamos a adelantar un poquito, antes de interponer una tutela de derechos, como parte de una vía previa, como parte del procedimiento, se tiene que solicitar al fiscal que trate de modificar esa vulneración de derechos. Es decir, señor fiscal, mira, me estás vulnerando tal cosa, solicito que se me subsane. El fiscal tiene dos opciones. Bueno, tiene tres. Una, te hace caso. Dos, voy a decir, una, te hace caso y corrige la vulneración de derechos. Dos, te niega el pedido, es decir, no, infundado, improcedente, no te hace, no simplemente te niega. Y tres, no te responde. Eso es lo que puede pasar. Esas tres opciones. Y con cualquiera de una de esas tres opciones, tú acudes al juez de investigación preparatoria para solicitarle que convoque a una audiencia de tutela de derechos y ahí sustentas cuáles son las vulneraciones que se ha habido inmerso tú patrocinado. ¿Sí? Entonces, el fiscal, ¿por qué el fiscal? Porque en el nuevo Código Procesal Penal, ¿quién es el titular de la acción penal? ¿Quién es el que dirige la investigación? El fiscal. ¿El juez quién es? El juez no es parte. Ojo, que las partes procesales no es un juez. En las partes procesales es denunciado, denunciante, investigado, el procesado, como le quieras llamar, el actor civil, tercero civilmente responsable. Esas son las partes. El juez no es una parte. El juez es un tercero imparcial. Es el director del debate. Nada más. Él tiene que tomar una decisión en base a lo que las partes procesales le muestran en audiencia. Por eso que uno de los principios primordiales es el principio de oralidad y el principio de inmediación. Lamentablemente ahora en esa época de pandemia, el principio de inmediación se está viendo un poco afectado porque todo está siendo virtual. Haciendo un paréntesis, cerrando paréntesis. La tutela de derechos está considerada dentro de las audiencias previas al juicio. Con el Código de Procedimientos Penales no existía ninguna audiencia previa al juicio. La única audiencia que había era prisión preventiva, obviamente, porque la prisión preventiva entró en vigencia a nivel nacional, pero la principal audiencia era el juicio oral. No había otra audiencia, no había audiencia previa a eso. Actualmente, con el nuevo Código Procesal Penal, existen audiencias previas, tutela de derechos, las que estamos explicando hoy, control de plazo, prisión preventiva, y procedencia de diligencias sumariales, tenemos cantidad, las medidas de coerción personal o real, tenemos cantidad de audiencias previas antes del juicio oral, ¿sí? Entonces, este mecanismo procesal penal, que es la tutela de derechos, más que un mecanismo penal, lo reconocen como un mecanismo constitucional, porque si defiende derechos fundamentales, si defiende derechos del imputado, va a tener un arraigo más constitucional que penal. Porque por ahí muchos dicen que la finalidad del proceso penal es buscar la verdad. Se menciona que buscar la verdad es la finalidad del proceso penal. En una opinión personal, respeto a la opinión del resto, en mi opinión no. La finalidad del proceso penal es proteger al imputado. Porque si el proceso penal no protege al imputado, ¿quién nomás lo va a hacer?
El derecho penal existe para castigar, pero el derecho procesal penal existe para proteger. No proteger en el sentido de que darle impunidad, sino proteger en el sentido de que se respeten todos los estándares del debido proceso. A eso es lo que me refiero. Entonces retomemos. La tutela de derechos es un mecanismo muy utilizado por la defensa, más que todo, porque primordialmente el pilar fundamental es utilizado para proteger los derechos fundamentales que se han vulnerado en la etapa de investigación preparatoria hacia el imputado. Y si nosotros revisamos el Código Procesal Penal en el artículo 71 que les estoy mencionando, nos vamos a dar cuenta, en primer lugar, una contradicción a simple vista. Porque en el artículo 1, palabras más, palabras menos, lo que menciona es, perdón, artículo 71, inciso 1, lo que menciona palabra más, palabra menos es lo siguiente, que el imputado, por cuenta suya o a través de su abogado, puede hacer valer o respetar los derechos vulnerados que se le reconocen en la Constitución, en las leyes, etc. Y si nosotros vemos más abajito, en el inciso número 2, nos vamos a dar cuenta que aparece en una lista de derechos que tiene el imputado que el artículo 71 reconoce que son los llamados derechos informativos. Es decir, que de manera inmediata una persona que está siendo procesada, imputada o acusada por algún delito debe conocer, mínimamente. Entonces, dentro de estos delitos, dentro de estas protecciones o dentro de estas prerrogativas que tiene el imputado en el inciso del artículo 71 está conocer los cargos que se me están imputando, tener el derecho a llamar a un abogado de mi libre elección, que me revise un médico legista inmediatamente o un tercero responsable, un tercero también en esa misma materia, para conocer, depende del caso, obviamente. Pero en la práctica hemos visto que estos derechos informativos no tienen asidero, es decir, no sirven para litigar, no sirven para litigar, porque en un proceso penal no vas a acudir a un juez de investigación preparatoria creando más carga procesal porque simplemente no me dejaron obtener un abogado de mi libre elección, o porque no fui al médico legista que ellos quisieron. Entonces, son cosas muy particulares que en la práctica no son tan útiles que digamos. Bien, partiendo de aquí. El artículo 71.2, porque lamentablemente la jurisprudencia lo ha mencionado, que solamente la tutela de derechos protege los derechos reconocidos en el artículo 71, inciso 2, es decir, creo que son 8 o 7 nada más, solamente eso protege la tutela de derechos. No otro derecho más, no cualquier otro derecho. Pero hay que interpretar la norma sistemáticamente. Si aparte hay que hacer alusión a la característica del modelo procesal de nuestro código. Es un modelo garantista. Es más, nosotros revisamos en el artículo 1, inciso 3 del Código Procesal Penal, título preliminar, no vamos a dar cuenta que ahí le da cierta protección también al imputado de sus derechos fundamentales. Entonces, decir, porque lo ha mencionado el Acuerdo Plenario 4-2010, el Acuerdo Plenario 2-2012, la Casación 136-2013 de Tacna, en todas va a haber un consenso en que solamente la tutela de derechos protege los derechos que están informativos del artículo 71, inciso 2 del Código Procesal Penal. Pero como lo mencioné hace un momento, ¿cuál es la finalidad del proceso penal? La protección del imputado. ¿Por qué? Y aquí vamos a irnos en concordancia con el principio de igualdad de armas. ¿Por qué ustedes creen que existe un principio de igualdad de armas? Por cuestión lógica. ¿Por qué creen ustedes que existe un principio de igualdad de armas? Si la propia legislación procesal reconoce la vigencia del principio de igualdad de armas, quiere decir que indirectamente está aceptando que existe una ventaja por parte de una de las partes procesales, ¿o no? Sí, porque se supone o sería una obviedad hacer referencia a un principio de igualdad de armas y se supone que todos somos iguales. Pero ¿por qué existe un principio de igualdad de armas? Porque la fiscalía, a pesar de que es una parte procesal que es el titular de la acción penal y que no tiene nada que ver con el juez porque no pueden trabajar en pared, como dirían por ahí, o no pueden ser aliados, porque fiscal es una parte procesal, defensa es otra parte procesal y el juez es un tercero imparcial. ¿Por qué existe este principio de igualdad de armas? Porque la fiscalía sigue siendo una entidad o sigue siendo parte del Estado, sigue siendo parte del aparato estatal.
es un organismo constitucionalmente autónomo, reconocido en la Constitución. Es autónomo, sí, pero sigue siendo parte del Estado. El juez también es parte del Estado. El juez pertenece a la Academia de la Magistratura, que es parte del Estado. Entonces, ahí tenemos dos partes, ahí tenemos dos sujetos que son parte del Estado. La defensa que defiende al imputado, ¿es parte del Estado? No, ¿verdad? Es privado. Entonces, las prerrogativas o las ventajas que tiene la Fiscalía al momento de investigar van a ser otras, porque la Fiscalía cuenta con la infraestructura que le da el Estado. La Fiscalía puede solicitar automáticamente información a empresas privadas, puede solicitar a entidades públicas, porque la Fiscalía se lo van a dar sin ningún inconveniente, aparte porque el Código Procesal Penal, en uno de sus artículos, dentro de la investigación, menciona que las entidades públicas o privadas están obligadas a brindarle información a la Fiscalía para poder dilucidar algún hecho que se esté investigando. Entonces, esas prerrogativas, esas ventajas que tiene la Fiscalía, una parte procesal acusadora, no las tiene la parte procesal que se está defendiendo, porque es un privado. La parte procesal no va a acudir o no tiene la infraestructura que maneja el Estado para poder defenderse. Las pruebas de descargo, es decir, las pruebas que contradicen los hechos que se están imputando, se genera por su propia cuenta. Entonces es por ello que en base al principio de igualdad se crean ciertas prerrogativas o protecciones al imputado para que se pueda defender si es que en caso se excedan esas facultades que tiene el Ministerio Público y pueda vulnerar derechos fundamentales al imputado. Porque la idea es protegerlo, la idea es que si va a ir a prisión con una pena privativa de libertad, sea bajo las reglas del debido proceso y no porque por el aplausómetro social, olvidemos del nombre, sea quien sea, la persona que sea, es un imputado. Olvidemos del nombre. Entonces, tiene que ser condenado, tiene que ser procesado bajo las reglas nacionales e internacionales del debido proceso. Bien. Por otro lado, para ir avanzando con la ponencia y no cansarlos tampoco, como la mencioné al inicio, les quiero contar casos prácticos y lo que ustedes van a dar cuenta que es que el inciso 2 del artículo 71 es casi inútil de aplicar, o de defender, por mejor cambiando las palabras. Les pongo un ejemplo, y aquí entro al caso que estoy viendo en la actualidad. A una familia se les está investigando por crimen organizado, pero también por el delito de lavado de activos. Bien, el delito de lavado de activos. A una familia, son hermanos y un padre. Lamentablemente, uno de estos investigados, que eran 4, uno de estos investigados fallece. Ustedes automáticamente, ¿qué pueden decir cuando un investigado fallece? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el efecto legal penal? Automáticamente, la extinción de la acción penal, ¿verdad? Se extingue la acción penal para quien está siendo investigado. ¿Por qué no puedes investigar a una persona que ya murió? Una de las causas de la extinción de la acción penal, entre tantas, es la muerte del imputado o del procesado o del investigado, ¿sí? Una vez fallecido este imputado, ¿qué es lo que normalmente se tendría que hacer? Solicitar a la fiscalía que extinga la acción penal para esta persona, para este sujeto. Por favor, la persona tal, obviamente no voy a decir el nombre ni el caso, ni las partes procesales por secreto profesional y por respeto a su proceso penal que aún no tiene condena, yo acudo al fiscal, a la defensa, acude al fiscal y le dice, señor fiscal, le traigo la partida de función de tal persona que está siendo investigada en tal proceso, ha fallecido, por lo que corresponde suspender y extinguir la acción penal en contra de él. Cualquier acto de investigación que se haga no puede ser vinculado a esta persona porque está fallecido. Entonces, ¿qué pasó ahí? La fiscalía respondió y dijo, no, yo no puedo extinguir la acción penal o yo no puedo dejar de investigar si es que no está incluido en esos actos de investigación. ¿Por qué? Porque es una familia quienes están siendo investigados. Es el delito de lavado de activos. Es un delito, es una investigación compleja. Y cualquier acto de investigación que yo haga por cualquiera de las partes que están vivas, sí o sí van a estar inmiscuidas con la persona fallecida. Si yo extingo la acción penal para esta persona que ha fallecido lamentablemente y no realizo ningún acto de investigación que se tenga en cuenta a él, voy a dejar de investigar a las demás personas que están vivas y voy a afectar el proceso penal, dice el señor fiscal. Y en pocas palabras, palabra más, palabra menos, me dijo que no puedo extinguir la acción penal porque se va a ver afectada la investigación frente a los demás imputados procesados. Automáticamente nosotros como defensa acudimos en base a un recurso procesal constitucional. Yo considero que la tutela de derechos es parecido a la prima hermana de un habeas corpus. Esa es mi percepción. El habeas corpus es primo hermano de la tutela de derechos en el ámbito procesal penal.
dado que en el Código de Procedimientos Penales no teníamos este mecanismo de protección y acudíamos a la vía constitucional, actualmente con el Código Procesal Penal, que por eso se habla de la constitucionalización del proceso penal, tenemos un mecanismo procesal penal constitucional, que es la tutela de derechos. Se acudió en base a esta vía a la tutela de derechos al juez de investigación preparatoria, mencionándole lo mismo, mencionándole la vulneración al derecho, y no solamente al derecho del imputado, sino a un principio de legalidad, ¿no? Si está yendo en contra de la ley, cualquier persona que ha fallecido, si está siendo investigada, acusada o a punto de ser condenada, se le debe extinguir la acción penal y cualquier acto de investigación no debe estar relacionado a esta persona. Y es un caso que me trajo a coalición el caso de Alan García. Por ejemplo, Alan García cuando se suicidó, su defensa solicitó que se extinga la acción penal, lo que corresponde. Pero si extinguía la acción penal para él, es decir, si se omitía realizar actos de investigación en contra de esta persona, de Alan García, se veía afectado porque estaba relacionado con otras personas. Entonces es casi parecido el caso que entendemos nosotros, ¿no? Que estas 4 personas, una han fallecido, pero lamentablemente los actos de investigación se ven entrelazados entre todas. Y a pesar de que está fallecido, se va a mencionar, pero va en contra de la ley. La ley menciona que no puede cualquier acto de investigación tener relación con un fallecido, ¿sí? Entonces, ¿en qué causal, en qué inciso del artículo 71, inciso 2, vemos protegido este derecho fundamental? Bueno, en realidad eso es un derecho fundamental, pero es un principio de legalidad. La ley lo regula, y una característica de la tutela de derecho es, si leemos el artículo, el primer inciso del artículo 71 es proteger al imputado, él mismo puede hacerse valer o a través de su abogado, los derechos que le reconoce la Constitución y la ley. Creo que la norma se debe leer de una manera sistemática, una manera integradora, no se puede leer la norma por, de manera aislada, tiene que ser sistemática. El inciso 1 te dice Constitución y leyes. Inciso 2, derechos informativos. Y el inciso 4, ¿qué te dice? Que en cualquier etapa de la investigación preparatoria, sea diligencias o sea formalizada, se vulnera una de esas disposiciones. ¿Qué disposiciones? El inciso 2, o 1, 2, 3, se acude vía tutela de derechos. Entonces, en base a esa interpretación que la defensa, nosotros como defensa hacemos, interponemos esa tutela de derechos. Porque, como lo dije, para acabar la idea, una de las características principales de la tutela de derechos es que protege no solamente los derechos de la Constitución que mencione la norma, sino que también protege derechos que no tienen protección legal o que no tienen un mecanismo de subsanación. Por ejemplo, si yo estoy siendo investigado por un caso complejo en diligencias preliminares, que es un máximo 8 meses, ya llevo un año de investigación y el fiscal no quiere formalizar. ¿Qué es lo que corresponde ahí? Un control de plazo, ¿verdad? ¿Puedo poner una tutela de derechos? No. ¿Por qué? Porque existe un mecanismo idóneo que es el control de plazo. Si no existiera el control de plazo, por ejemplo, sí cabría ahí una tutela de derechos para proteger el derecho del imputado a cuál, un plazo razonable, ¿sí? O al plazo legal. Entonces, esa es la ventaja que tiene la tutela de derechos. Entonces, nosotros vemos que estos incisos o supuestamente protección limitada que tiene la tutela de derechos, porque, repito, lamentablemente la jurisprudencia, la Corte Suprema ha mencionado que solamente la tutela de derechos protege los derechos informativos reconocidos taxativamente, es un catálogo cerrado del inciso 2, artículo 71 del Código Procesal Penal, no protege otro derecho más, lamentablemente está siendo vulneradora de derechos fundamentales y está yendo en contra de la propia naturaleza del proceso penal, que es un proceso garantista. No es un proceso garantista porque le queda bonito el nombre, sino porque va acorde a los derechos fundamentales, no solamente del imputado, sino también de la víctima. La víctima también tiene derechos fundamentales que se le protegen. Bien, entonces nosotros vemos en este claro ejemplo que el artículo 71, inciso 2 queda chico, que no se puede solventar, no se puede subsanar, no se puede corregir toda vulneración a través de este mecanismo que es la tutela de derechos. Falta más desarrollo. Entonces, la defensa tiene que seguir luchando, lamentable, y ahí vamos con el principio de igualdad de armas, pues, ¿no? La fiscalía tiene toda la mano porque es entidad pública, la defensa es privada, todo es particular, todo se lo consigue independiente. Entonces, vemos que este artículo queda pequeño, y lamentablemente, como lo mencioné hace un ratito, la Corte Suprema, Acuerdo Plenario 4-2010, Acuerdo Plenario 2-2012, Casación 136-2013 de Tacna, ha mencionado que la tutela de derechos solamente protege los derechos informativos reconocidos en el inciso 2 del artículo 71.
tenemos que seguir luchando, tenemos que interponer tutela de derechos cuando esa vulneración no tiene un mecanismo procesal idóneo, y aparte, porque se está vulnerando un derecho de la Constitución y también basado en las leyes. Porque, ¿qué derechos tenemos en la Constitución? Obviamente no voy a poner a detallar todos los derechos que tenemos, pero en el artículo 2 de la Constitución tenemos un bagaje amplio de derechos fundamentales, ¿no? Tenemos hasta derecho al agua. Entonces, como el inciso 1 del artículo 71 reconoce que se le puede dar protección a derechos de la Constitución y de las leyes, ¿por qué me limita solamente a lo del inciso 2? Si es un catálogo de derechos muy limitado, que en la práctica se ve, en la práctica lo rebasa y no se puede ver desprotegido a un imputado. Porque otra vez volvemos, tenemos que ir a la esencia. La esencia de nuestro Código Procesal Penal es garantista. Es que lamentablemente los jueces que tenemos, no todos, porque hay muy buenos jueces de investigación preparatoria, hay muy buenos, pero lamentablemente algunos aún no interiorizan lo que significa un sistema garantista acusatorio con rasgos adversariales. Aún siguen con el chip del Código de Procedimientos Penales de 1940, que es un chip inquisidor, que como les dije, al imputado le pueden hasta vulnerar derechos fundamentales, al investigado le pueden vulnerar derechos fundamentales con tal de obtener los medios o los elementos de cargo para poder condenarlo, lamentablemente, pero este código no lo permite, este código protege. Otra discusión que hay tanto en la doctrina como también en la práctica es si es que el actor civil puede plantear una tutela de derecho. ¿Qué opinan ustedes? ¿El actor civil puede plantear una tutela de derecho? Para gran parte de las personas consideran que no, porque la tutela de derechos tiene una fundamentación y tiene una creación estrictamente para el procesado, para el imputado, para el investigado. Pero si nosotros nos ponemos un poco a pensar e interpretar extensivamente en beneficio de derechos fundamentales, obviamente, el actor civil podría interponer una tutela de derecho. ¿Por qué? Y aquí voy a entrar a otro tema interesante que es referente a la imputación necesaria. Si un actor civil en la formalización de investigación preparatoria, obviamente que se ha constituido como actor civil para tener a futuro la reparación civil correspondiente para subsanar el daño, eso más que todo tiene que ver con reglas civiles, pero si es que en la formulación de investigación preparatoria se da cuenta que no hay una buena fundamentación del hecho, ustedes sabemos, y ustedes saben más que nadie, que para que la Procuraduría pueda sustentar o pueda solicitar una reparación civil, se tiene que basar en todos los reglamentos o tiene que basarse en todos los requisitos de la reparación civil. Antijuricidad, el hecho generador, el daño causado y el nexo causal. Entonces, si es que el actor civil considera que uno de estos elementos no está bien descrito o no está claro, puede, sí o no, estar vulnerado su derecho a la imputación necesaria por una cuestión de hechos concretos en base a mi beneficio posterior. Entonces, bajo esa lógica de interpretación de que si yo no tengo claro los hechos que se están imputando y por consiguiente esos hechos imputados no van a llegar a una buena reparación civil, el actor civil poder interponer una tutela de derechos por imputación necesaria en base, ojo, en base a su beneficio, en base a su futuro beneficio que es la reparación civil. Quedó claro esa explicación, que nosotros, la defensa, hacemos una interpretación. Ojo que yo estoy hablando de la perspectiva de la defensa, no de la perspectiva del Ministerio Público. El Ministerio Público que tendrá otra posición y es completamente respetable. Completamente respetable. Yo estoy sustentando mi posición desde mi tribuna, desde la perspectiva de la defensa, y con argumentos, creo yo, que son concisos y que tienen base legal. La Fiscalía podrá sustentar de una u otra forma y son completamente respetables, y en eso se basa el derecho de debate. Quien tenga mejor convencimiento, mejor oralización, mejor fundamentación, va a tener la razón, así de simple. Para el juez también hay mucha discrecionalidad. Entonces, hablando de imputación necesaria, ustedes habrán escuchado o habrán visto que muchos se interpone tutela de derechos por falta de imputación necesaria, por falta de una imputación concreta. Es decir, los hechos son muy abstractos, son muy gaseosos, son dudosos, no sé sobre qué se me está imputando. Y lo ha reconocido el Acuerdo Plenario 2012, por ejemplo. Y acá hay una litis, acá hay un conflicto también. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, cuando uno
solicita una tutela de derecho por imputación necesaria, puede ser muy beneficioso para posteriormente plantear una excepción de improcedencia de acción, cualquier estrategia que uno plantee. Pero, como diría Gonzalo del Río Labarte, uno de los mejores procesalistas que tenemos en el Perú actualmente, y el mejor considero yo sobre medidas cautelares, menciona lo siguiente. Eh, Alberto del Río menciona, ¿no?, que jamás va a postular una tutela de derechos por imputación necesaria, es decir, por falta de hechos concretos. ¿Por qué? Porque él, al hacer esto, estará colaborando con la justicia, estará pues haciendo que la investigación sea mucho más clara, pero, perdón, quiero ver la hora para no pasarme, pero su cliente lo mata, y es muy cierto. Y, y estoy de ese lado por cierta parte, porque si yo solicito a la fiscalía que me impute bien, ¿qué estoy haciendo? ¿Eso es harakiri o no? Sí, ¿verdad? Entonces, prefiero que la imputación esté mala para que cuando llegue a la etapa intermedia no se me puede imputar, o cuando llegue a juicio oral tenga la base legal, tenga el sustento para poder atacar los hechos que se me están imputando. Entonces, en base a eso, se considera que la tutela de derechos por una imputación necesaria sería no beneficioso, no estratégico para la defensa, ¿sí? En ese aspecto, porque estaría colaborando con la justicia, pero en realidad no le convendría al imputado, ni al investigado. Y bien, compañeros, que me han dado 40 minutos, voy media hora, un poquito más creo. La tutela de derechos tiene la finalidad de proteger los derechos fundamentales del investigado que han sido vulnerados en una etapa de investigación preparatoria. Es el mecanismo procesal más importante en la investigación preparatoria para poder hacer prevalecer los derechos fundamentales de esto. Si se ha recabado prueba ilícita, por ahí algún levantamiento de secreto de comunicaciones que ha sido irregular, el Acuerdo Plenario 4/2010 ha reconocido que se puede excluir prueba prohibida a través de una tutela de derechos. Entonces, estos mecanismos, así, la Corte Suprema, así como ha abierto el catálogo, el abanico para imputación necesaria y que ha abierto el abanico para prueba prohibida, esperemos que poco a poco, en base a la insistencia, a la lucha de litigio, pueda ir ampliando mucho más su abanico para protección de derechos fundamentales. Y no porque lo dice la defensa, no porque es en beneficio del imputado, sino si leemos el artículo 71, inciso 1, vamos a dar cuenta que la tutela de derechos protege los derechos de la Constitución y de la ley, no solamente los del inciso número 2 del artículo 71. Y muy bien, para no cansar los estimados amigos, creo que he dado las ideas puntuales que quería mostrarles a ustedes, y en base a lo que mi experiencia he podido obtener hasta ahora. Eh, si hay alguna pregunta, estoy atento a responderla. Mi nombre es José Arturo Matos y encantado. Ha sido una excelente disertación, estimado. El día de hoy nos has dado muy buenos aportes. Esperamos que haya sido de tu agrado y que podamos contar en el futuro con más participaciones tuyas. ¿Deseas darnos unas palabras para culminar? Claro que sí, agradecimiento una vez más al blog de Estudiante de Derecho por la oportunidad, a Carla Blas por contactarse conmigo personalmente para poder estar hoy con ustedes. Disculparme una vez más por la demora en el cambio de horario, por temas laborales no pude estar en las 5, pero ha sido muy enriquecedor para mí poder compartir con ustedes algunas ideas conflictivas de la tutela de derechos que se ven en la teoría, que se ven en el libro, pero que no están acorde a lo que se ve en la realidad. Y desde la perspectiva de la defensa, lo único que podría decir es: a quienes les gusta el litigio, a quienes les gusta el derecho penal, hay que defender a quienes corresponda defender sin mirar el nombre, hay que defender a un ser humano, ¿sí? Entonces, ese es mi aporte final, y espero que les haya servido la ayuda, y si quieren contar conmigo por una oportunidad, encantado, no tengo ningún problema, estimado. Muchas gracias, Arturo, y muchas gracias a todos los presentes. Los invito a la próxima ponencia que se realizará a las 8, el cual tendrá un enfoque corporativo. Los esperamos. Muchas gracias.